Quería comenzar un poco la predicación con un tema que hoy salía en el Salmo, pero que como lo cantamos el Salmo del pastor, el Señor es mi pastor, pero en la liturgia de hoy hay otro salmo que a mí me interesaba mucho lo que dice, justamente porque tiene un tema escondido allí y se lo voy a decir. La antífona que teníamos que repetir en el salmo de hace un ratito decía así: ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. ¿Y qué es lo que tiene escondido aquí esta frase que el salmista, que los que responden al salmo, decimos en la liturgia y con toda la fe, con toda la convicción, con toda la fuerza? Dice, ojalá. Y esta es una palabrita que se nos metió en nuestro idioma, en el español, y que viene de los árabes. Por eso es curioso que esté en la liturgia de esta manera y yo no quería dejarlo pasar. ¿Saben ustedes qué significa ojalá? Alá, Dios quiera, o mejor dicho, Alá quiera. Así que fíjense qué curioso que en el Salmo nosotros usamos la palabra Alá como sinónimo de decir Dios quiera. Alá quiera. Parece interesante que aparece en la liturgia así inocentemente una palabrita semejante para pensar. Los árabes tuvieron muchos siglos en España y dejaron sus huellas. Ahí aparece una de esas huellas que me parece también para pensar en el tema ecuménico, para pensar en el tema de cómo los hombres denominan, llaman de alguna manera a Dios sin conocer demasiado, porque nos supera por todos lados. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Eso como primer puntito así para pensar. Segundo puntito que me parece también muy importante es que hemos comenzado este año litúrgico con la característica de seguir las huellas del Evangelio de San Marcos. Así que durante todo este año vamos a seguir el camino del Evangelio de San Marcos. Y esto es muy importante porque tiene algunas características que son importantes conocerlas para entender por dónde vamos caminando. El esquema de San Marcos es muy simple, pero hay que conocerlo. Tiene 3 partes el Evangelio de Marcos. La primera parte tiene que ver con la predicación de Jesús en el norte, en la Galilea, donde comenzó su predicación, donde visitó las aldeas, los pueblos, y fue predicando y realizando los signos en ese lugar, la Galilea, el norte de Israel. Luego hay una segunda parte del Evangelio donde Jesús va de camino hacia Jerusalén.
Y allí en el camino va teniendo distintas experiencias, el escenario es completamente distinto. Y llega luego la tercera parte, Jerusalén, donde ya estamos metidos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, tiene un esquema simple. El norte, Galilea, el camino hacia Jerusalén y Jerusalén. Ahora estamos en el comienzo del Evangelio de Mateo, por eso estamos en Galilea y al comienzo mismo de la predicación de Jesús. Es decir, que lo que escuchamos recién, ese Evangelio, allí en la sinagoga de Cafarnaúm, es uno de los primeros signos que Jesús realiza delante de los galileos y desde allí comienza esta predicación, esta buena noticia que se anuncia a los hermanos. Y hay que tratar de meterse ahí para descubrir cuál es el mensaje que nos deja hoy. Por eso, lo decíamos en el Salmo, ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. ¿Qué es lo que va a suceder en la sinagoga de Cafarnaúm? Allí Jesús se va a encontrar con alguien que está con un problema de salud que lo denominan así los israelitas. Dice que tiene un espíritu que no es bueno. Es un espíritu que es todo lo contrario del espíritu de Dios. Por eso, la palabra justa que va a usar el Evangelio es esta. Un hombre poseído de un espíritu impuro. Por eso decía, todo lo contrario del espíritu de Dios, que es el espíritu puro. Es lo que nosotros denominamos así comúnmente un endemoniado. O sea que había delante allí de la sinagoga de Cafarnaúm un hombre con un espíritu diabólico, con un espíritu del enemigo. Y aquí entonces tenemos que mirar qué es lo que sucede, porque allí también había algunos escribas que eran hombres conocedores de la palabra. Entonces vamos a tratar de meternos en esto, qué es lo que pasó allí. Vamos a decirlo de esta manera. Yo no sé si a ustedes les gusta la música. ¿Les gusta la música? Son de escuchar música, de tener así como un recreo del alma, ¿no? Bueno, hay que distinguir aquí esto, fíjense. Están los que escuchan la música, les gusta distintas músicas, pero están los que enseñan música. Ya los que enseñan música quiere decir que tienen conocimientos teóricos y prácticos de lo que es la escritura de la música, de lo que es una partitura, de lo que es un instrumento, cómo se toca un instrumento. Entonces, por allí enseñan a los demás o a algunos los rudimentos de la música. Entonces ya no solo escuchan música, sino que saben música. No todos saben música, más bien, digamos, pocos saben música. Pueden interpretar
una partitura. Pero también están otros, todavía más profundo el tema, que llevan la música dentro de ellos y son capaces de componer música. Y hay muchos que son muy buenos intérpretes y nunca compusieron nada. Interpretan lo que han hecho otros y son buenos intérpretes. Hacer música ya es un paso superior. Ya no cualquiera hace música, llevan la música dentro. Entonces pueden de alguna manera plasmarlo en una melodía. Y hay músicos, porque estos son músicos, ya no profesores de música, son músicos. Estos músicos son de una calidad a veces más o menos, a veces excepcional, a veces extraordinaria. Fíjense lo que estuvimos hablando. La música, escucharla, saborearla, gustarla. Otra cosa es ya ser profesor, ser maestro, y otra cosa es ser músico. Pero todavía hay algo más, y es el tema de la música como tal. La música. Por eso lo que pasó aquí en la sinagoga de Cafarnaún es un tema que tiene su complejidad, lo vamos a tratar de analizar en ese sentido. Porque allí están los creyentes, que son los que están allí en la sinagoga, que van a la oración, que van a escuchar la palabra, que van a hacer sus rezos, etc. Y también dentro de esos que están allí en la sinagoga hay algunos que son maestros, que son escribas. Y estos escribas eran hombres que en la sinagoga tenían esa misión, que era de transmitirle a sus hermanos la enseñanza de la palabra, de la historia de Israel, de los cantos, todas las tradiciones. Son como catequistas, como maestros, que van transmitiendo de generación en generación a los hermanos la fe de Israel. Y así, en la misma línea de la interpretación, también había grandes maestros en Israel, que nosotros diríamos como grandes teólogos, como por ejemplo uno de ellos era Gamaliel, muy famoso en tiempos de Jesús y en tiempos posteriores a Jesús. Y había otros especies de teólogos que eran consultados por los demás porque sabían resolver todo lo que estaba allí en la palabra contenido, en la Torá especialmente. Ahora, se encontraban en la sinagoga con un hombre con un espíritu impuro. ¿Qué se hace cuando hay un hombre así, con estas características? Supongámosle en nuestro tiempo. Nos enteramos que hay alguien que está como aparentemente, o lo que se ve parece que está endemoniado. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que haríamos nosotros si nos enteramos de una situación semejante cerca nuestro, algún familiar, algún vecino, está pasando una cosa rara allí en el hogar de esta gente? Primero quedamos desconcertados, no sabemos qué hacer,
y nos damos cuenta que si realmente es un endemoniado, ¿cómo vamos a hacer para enfrentarlo? Nosotros, en realidad, a nosotros no nos da el cuero para enfrentar al enemigo directamente. ¿Cómo se hace? Y allí es donde aparece este personaje que se llama, en la historia de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, el exorcista. ¿Y qué hace el exorcista? El exorcista se presenta delante de la persona que está con ese espíritu impuro y empieza a hacer su ritual, que tiene que seguirlo al pie de la letra, que no es cualquiera, es una persona que es muy espiritual, de probada santidad, que puede enfrentar al enemigo de alguna manera. ¿Y qué hace allí entonces frente al enemigo? Y hace oración con toda su fuerza, con todo su espíritu, con toda su alma. Y no siempre logra el objetivo. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Bueno, ¿qué es lo que sucedió en la sinagoga de Cafarnaúm? Jesús se enfrenta con el hombre que está con el espíritu impuro y le dice una frase que no podemos dejar pasarla de largo. Dice así: Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Y ahí es donde yo les decía, acá no es alguien que le gusta la música, alguien que es profesor de música o alguien que es músico. Acá está presente en la sinagoga de Cafarnaúm la música. El que está presente no es un espíritu de Dios, es el espíritu de Dios. El que está presente en la sinagoga de Cafarnaúm es el mismo Señor. Y el Señor tiene la actitud muy clarita. Si fuera un santo, si fuera un hombre profeta, si fuera un hombre de gran espiritualidad, tendría que ponerse a pedir a Dios que libere a esta persona. ¿Qué hace Jesús? Da orden. Cállate y sal de este hombre. Y para que nosotros comprendamos ante quién estamos. Y eso lo comprendió claramente la gente de Cafarnaúm, allí en la sinagoga. Enseña con autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Es decir, cuando nos encontramos con Jesús, no estamos hablando con un santo. Sino que estamos hablando con el santo. Él no es el mensajero de Dios, es el mensajero y el mensaje de Dios. Dios mismo que se ha metido en nuestra carne
y viene a restablecer lo de Dios. Y en continuidad con esto, porque no es que Jesús ya no está más y no obra más, sigue obrando en nuestro tiempo a través de la Iglesia y de los sacramentos. Por eso, en un momentito más, en la consagración, fíjense lo que va a pasar. No es que el sacerdote le va a decir: Diosito nuestro, hace que este pan que tenemos acá se convierta en tu cuerpo y tu sangre. No dice así el sacerdote. Dice, ¿cómo dice? Esto es mi cuerpo. Tremendo eso. Quiere decir que Jesús sigue obrando aquí en medio nuestro. Así que no es cualquiera que está en medio de la asamblea, presidiendo toda la oración, bendiciéndonos, dándonos la gracia. Creo que es el mismo Señor. Y lo mismo cuando nos confesamos. El sacerdote no le dice a Dios: Diosito mío, te pido perdones a este que tengo aquí, pecador, que necesita tu perdón. No, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo, lo mismo. Yo te bautizo, sacerdote, en el nombre de Cristo, en la persona de Cristo. No es que el sacerdote es alguien más que los demás, es uno más, pero tiene esta misión: seguir obrando en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. Y no es que de esta manera, cuando nosotros miramos así, despreciamos todo lo que, por ejemplo, nosotros estamos celebrando San Juan Bosco. San Juan Bosco es uno de los santos más grandes de la Iglesia. Pero no es Jesús. Tiene que estar muy claro esto. Y los santos son aquellos que tenemos que seguir, tenemos que caminar, tenemos que tomar mucho ejemplo, mucha gracia de allí. Pero no confundir Jesús, Dios. Después viene todo lo demás. Yo quería pedir en esta celebración eucarística por cada uno de nosotros que estamos dando pasitos de fe para meternos cada vez más en el misterio de Jesús, que esto lo tengamos muy claro. Jesús da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Fíjense con qué comienza las primeras páginas del Evangelio de San Marcos. Nos dice clarito por dónde vamos a ir caminando y que nuestra fe también vaya caminando por allí, porque Dios quiere seguir haciendo hombres nuevos a través de nosotros, que somos pobres, miserables. Por eso ahora
vamos a renovar nuestra fe. Nos ponemos de pie.